Es posible sanar al niño herido, y de hecho es preciso hacerlo, si se quiere alcanzar la plenitud. El remedio exige una transformación interior, la adopción de una actitud positiva que apoye y sustente compasivamente al niño interior. ¿Cuál es el cambio que se opera durante el proceso curativo? Si una persona es capaz de sentir que de niño nunca fue amado por lo que realmente era, sino por sus logros, sus éxitos y sus buenas cualidades, y que sacrificó su infancia por ese amor, padecerá una profunda conmoción, pero algún día deseará poner fin a semejante amor. Descubrirá entonces en sí mismo la necesidad de vivir de acuerdo con su verdadero yo, y ya no se sentirá forzado a conquistar un amor que en el fondo no puede satisfacerlo, puesto que está destinado a un yo falso, al que ahora ha empezado a renunciar. El niño interior lleva consigo nuestra historia personal, y es el vehículo tanto de nuestros recuerdos del niño real como del niño idealizado del pasado. Es la cualidad verdaderamente viva de nuestro ser interior. La experiencia de este proceso de renovación equivale a experimentar las posibilidades creativas del niño interior simbólico. Morir, esto es entregarse a un período de transición, y permite el nacimiento de nuevas posibilidades. Renuncia a lo que tienes y recibirás. Al proceso de morir psicológicamente, mientras uno todavía está vivo, sigue el renacimiento o la renovación psicológica. Entonces nace un nuevo ser, una nueva manera de ser, imaginado como el resplandeciente niño simbólico. Este niño eterno y verdaderamente vivo se encuentra en el corazón de nuestro ser, esperando encarnarse en nuestros actos y nuestras actitudes, y la luz del mundo brilla a través de él. Carl Gustav Jung describió el niño interior como un símbolo de plenitud en la psique, como un puente entre el ámbito personal y el colectivo. Jung dice, lo que la psicología profunda llama regresión no es otra cosa más que el retorno al niño. El arquetipo es un órgano psíquico presente en todos nosotros. El arquetipo es un elemento de nuestra estructura psíquica y por lo tanto un componente vital y necesario de nuestra economía psíquica. Representa o personifica ciertos datos instintivos de la psique primitiva y oscura, las raíces reales e invisibles de nuestra conciencia. En el proceso de individuación, la figura del niño anticipa la síntesis entre los elementos conscientes e inconscientes de la personalidad. Es por tanto un símbolo de unidad de los opuestos, un intermediario, portador de salud y de plenitud. Puede encontrar su expresión en lo redondo, el círculo o la esfera, o en lo cuadrado como representación de otra forma de plenitud. Al proceso de morir psicológicamente, mientras uno todavía está vivo, sigue el renacimiento o la renovación psicológica. En palabras de Ramana Maharshi, quien encuentra el camino al núcleo del yo, donde se originan todos los niveles del yo, todas las esferas del mundo, quien, por medio de la pregunta ¿de dónde soy yo?, encuentra el camino de regreso a su fuente primordial, nace y renace. Sabed que quien así nace es el más sabio de los sabios, porque está renaciendo de nuevo en cada momento de su vida. Esta fase de renacimiento, del proceso de transformación, se puede experimentar de varias maneras. En primer lugar, existe la idea de resurrección, el renacimiento como recuperación de la vida de una personalidad que ha muerto. Alternativamente, el renacimiento se concibe como la sustitución del yo menor por otro yo con mayúscula o espíritu mayor.
Y en tercer lugar se considera que quien ha muerto real o metafóricamente sigue viviendo en un mundo distinto, en un estado distinto. En la cuarta variante se concibe al nuevo ser como un niño. Este es el arquetipo del niño radiante, divino o eterno, que como señala Jung simboliza el futuro potencial. Las personas que alcanzan tal estado sienten como las preocupaciones e intereses de su ego se desvanecen en la insignificancia o la nada ante el poder impresionante y la admirable luz del gran yo, el Dios interior, la esencia adamantina, el Atman. Quienes se identifican con el pequeño yo, con el ego personal, corren peligro de muerte. Sin embargo, no todos los encuentros con el yo con mayúscula tienen por qué ser traumáticos ni dolorosos siquiera. El niño empieza su vida en un estado análogo al paraíso, puro y colmado de posibilidades, con todas sus necesidades cubiertas al amparo de un mundo líquido, maternal, atemporal e ilimitado. Pero por desgracia la inocencia no puede perdurar. Lo que empieza como posibilidad infinita debe finalmente realizarse en un mundo finito e impredecible. Por consiguiente, una de las primeras experiencias transitorias de todo ser humano es el abandono y la separación, un pasaje por el cual el niño se va internalizando a medida que la personalidad individual se adapta a las exigencias de su circunstancia exterior. Según Jung, el abandono es de hecho lo que inicialmente define al niño interior. Niño quiere decir algo que evoluciona hacia la independencia, cosa que no puede hacer sin desprenderse de sus orígenes. El abandono es por lo tanto una condición necesaria y no solo un síntoma concomitante. La experiencia del abandono efectivo, emocional y psicológico es pues una iniciación a la vida, una segunda representación de la expulsión del paraíso, una pérdida de la inocencia y al mismo tiempo una traición y una decepción. Se trata no obstante de un acontecimiento positivo, por cuanto pone en marcha nuestro viaje en busca de experiencia e identidad. El abandono nos obliga a adaptarnos y a admitir nuestra condición. Únicamente cuando estamos realmente solos puede salir a la luz del día la fuerza creativa, el niño, que llevamos en lo más hondo de nosotros. Debemos aceptar el desafío de nuestro aislamiento. El dolor de nuestra soledad nos obliga a hacernos conscientes, a abrirnos a la experiencia de la fisura que existe entre nuestro yo y los demás. De este modo quizás terminemos regresando a nosotros mismos y consigamos llegar a donde empezamos y conocer el lugar por vez primera. Para algunas personas el abandono constituye una herida al yo infantil que resulta en una adaptación restrictiva, por la cual el niño queda profundamente enterrado bajo capas de resentimiento y cinismo. En el fondo de todo cínico, sin embargo, se halla un romántico dolido, un niño interior inocente que fue lastimado en su temprana existencia por una decepción paterna o al descubrir que el mundo no es lo que parecía. La experiencia del abandono nos enfrenta a todos con el reto de asumir nuestra orfandad y de reconocer que en última instancia estamos solos, lo que trae consigo la responsabilidad de cuidar y proteger a nuestro niño interior. Aquel que intenta huir de la experiencia del abandono y trata de preservar la inocencia idealista en su madurez, se expone a un grave peligro. Si el individuo no siente a su niño interior como algo real, si no lo reconoce como una entidad existente, lo abandona. La palabra abandono significa literalmente no ser llamado y está relacionada etimológicamente con el término destino, que significa palabra divina, y proviene de fari y fatum, hablar. Lo que ha sido lastimado por la madre solo puede ser sanado por la madre, y lo que ha sido lastimado por el padre solo puede ser sanado por el padre. Etimológicamente la palabra duelo significa recordar y procede de la misma raíz que memoria. Por el duelo quedamos ligados al recuerdo de lo que se ha perdido
o ha sido abandonado hasta que encontramos algo que lo reemplaza. El duelo aparece tanto si hemos sufrido por una muerte real como si no, y es uno de los rasgos, junto a la aflicción permanente, que suelen caracterizar a quienes emprenden un tratamiento analítico. Duelo y depresión son los nombres del abandono. Un caso de abandono del tipo niño triste, madre perdida, es la viudez. El marido de Silvia había fallecido repentinamente e inesperadamente, y ella, periodista con una buena posición económica y amante de su profesión, se encontró sola con sus 2 hijos, con su aflicción y con su furia. «¿Cómo se atreve a hacerme esto a mí?», comentaba enojada. El sentido de lo que él hizo se aclaró muy pronto. Su tímida y herida niña interior había encontrado un hogar entre los brazos de su marido, un hombre extravertido y dinámico, gracias a cuya protección ella había podido enfrentarse al mundo exterior y ahora había sido abandonada. Después de la muerte de su marido, Silvia ya no se sentía capaz de enfrentarse al mundo, y esa parte de ella fue sepultada. Su tarea, como la de Perséfone, debía consistir en hacerla consciente o en encontrar a otro compañero extravertido y dinámico. Si no encontraba un sustituto, entonces lo que se estaba viviendo inconscientemente a través de él iba a tener que hacerse consciente. Este paso requiere un cambio enorme de actitud y un nuevo receptor para el niño triste. Es un cambio difícil, porque no es deseado, no es algo que uno busque de alguna manera, que uno busque de buena gana. La experiencia de la viudez reconstituye el arquetipo del niño abandonado. Los sentimientos que rodean la muerte de un ser querido, en especial de un cónyuge, suelen ser de culpa, vergüenza, rabia, abandono, depresión, falta de líbido y desesperanza. Nos sentimos culpables y avergonzados por el mero hecho de continuar vivos y de que para nosotros la vida continúe. El niño triste realiza un viaje al inframundo, se familiariza con la oscuridad, con el miedo y con la más decisiva de las experiencias, estar solo consigo mismo. Pero antes de llegar a este punto, algo que valoramos es sacrificado y o perdido, abandonado. Debemos renunciar a la identificación con la unidad entre sujeto y objeto, a la participación mística inconsciente. El abandono es un estado de constante desconexión respecto del objeto perdido. Hay un momento en el proceso del duelo durante el cual el afligido alcanza cierta serenidad, un periodo de gracia. El viaje al mundo subterráneo es un rito de iniciación y es así como debe percibirse. Uno tiene que cruzar el río y regresar solo. El olvido puede significar un obstáculo para este viaje. Cuando, durante el proceso de análisis, se recuerdan sueños o fantasías de la infancia, se favorece la curación. Estos recuerdos se han ocultado a fin de protegerlos, pero si permanecen ocultos para siempre, uno puede estancarse en la tristeza y en el duelo. Los arquetipos del niño triste y de la madre perdida emergen durante periodos de pérdida, abandono y sufrimiento intensos. Lo que nos ocurre a muchos de nosotros es que dejamos que el niño emerja en el contexto de una relación y a medida buscamos una relación precisamente para que el niño salga a la luz y juegue. Cuando el vínculo se rompe a causa de una muerte, un divorcio o una separación equivalente a un abandono, el niño se esconde y sufre. Muchas personas han experimentado la circunstancia de introducir al niño triste y abandonado en una relación a fin de que su pareja pueda cuidar de él. Estar en casa, regresar a casa e ir a casa son emociones referidas a necesidades infantiles que indican abandono. Estas emociones transforman la casa real, sus paredes y su techo en una fantasía libresca, en un entorno en el que ubicar nuestra vulnerabilidad.
y poder exponernos, sin peligro, a la perversa fragmentación polimorfa de nuestras experiencias, de nuestras exigencias. En casa ya no somos únicamente la madre que ampara y el padre que dirige, sino que también somos un niño pequeño. Lo que en cualquier otra parte se rechaza debe aceptarse aquí en casa. Las personas tienden a reproducir la pauta de su nacimiento cada vez que la vida les exige acceder a un nuevo nivel de conciencia. Entran entonces en cada nueva espiral de crecimiento de la misma manera que entraron en el mundo. Por ejemplo, si el nacimiento fue fácil, tienden a encarar las transiciones con valentía y con una confianza natural. Si el nacimiento fue difícil, sienten mucho miedo, manifiestan síntomas de ahogo y padecen de claustrofobia, psíquica y física. Si nacieron prematuramente, tienden a actuar con precipitación, mientras que si lo hicieron más tarde de la fecha prevista, el proceso de renacimiento puede ser muy lento. Si nacieron de nalgas, serán propensos a recorrer la vida como los cangrejos, y si lo hicieron por cesárea, es posible que eviten los enfrentamientos. Si su madre recibió muchos calmantes, puede que lleguen al nuevo umbral de transición llenos de energía, y entonces de pronto, sin motivo aparente, quizás se detengan o inicien un proceso de regresión, esperando que sea otra persona la que haga algo. A menudo es en este punto cuando reaparecen las adicciones: comer descontroladamente o no comer nada, beber, dormir, trabajar demasiado, cualquier cosa con tal de no enfrentarse al hecho real de estar moviéndose en un mundo lleno de desafíos. La psique tiene una inclinación natural a la plenitud y es por ello que el yo intenta propulsar su parte ignorada hacia adelante para que se la reconozca. Esta parte contiene energías del más alto valor, el oro en el estiércol. En la Biblia, la piedra que fue rechazada se convierte en la piedra angular. Se manifiesta en un cambio brusco o sutil de la personalidad, o a la inversa, en un fanatismo que el ego adopta para mantener marginada la nueva y amenazadora energía. Si el ego fracasa en atravesar el canal del nacimiento psíquico, surgen síntomas neuróticos que se manifiestan física y psíquicamente. El sufrimiento puede ser intenso, pero se basa en la adoración de falsos dioses. No se trata del auténtico sufrimiento que acompaña a todo esfuerzo por integrar la nueva vida. El neurótico siempre va un paso por detrás de su propia realidad. Cuando debiera madurar, se aferra a los desatinos juveniles. Nunca es coherente consigo mismo o con los demás, ni está donde aparenta estar. Lo que no puede hacer es vivir en el ahora. La vida diaria empuja a muchas personas hacia la plenitud, pero como no comprenden los ritos de iniciación, no pueden entender lo que les sucede. Durante todo el día, fingen estar felices y de vuelta en su casa lloran toda la noche. Tal vez han sido abandonadas por alguien a quien amaban. Tal vez se deben enfrentar a una enfermedad mortal. Tal vez un ser querido ha fallecido. Tal vez, y esto es lo peor de todo, las cosas les van mal sin ningún motivo aparente. En cualquier caso, si carecen de toda noción de los ritos de pasaje, se perciben a sí mismas como víctimas incapaces de afrontar el abrumador destino que se cierne sobre ellos. El sinsentido de su sufrimiento las induce a evadirse mediante la comida, el alcohol, las drogas o el sexo, o quizás se rebelen en contra de los dioses gritando: ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? A estas personas se les presenta la posibilidad de renacer a una vida diferente. Los fracasos, los síntomas, los sentimientos de inferioridad y el agobiante peso de sus problemas se convierten en el aguijón que las impulsa a renunciar a las ataduras superfluas.
De este modo, la posibilidad de renacer brota de entre las ruinas del pasado. Es por esto que Jung subrayaba la finalidad positiva de la neurosis. Pero, no entendiéndolo, la gente se aferra a lo conocido, se niega a hacer los sacrificios necesarios, se resiste al crecimiento. Incapaz de abandonar lo habitual, es incapaz también de abrirse a la nueva vida. Es posible que el grito emitido por el cuerpo abandonado, el grito que se manifiesta en forma de síntoma, sea el llanto del alma que no encuentra otro modo de hacerse oír. Si hemos pasado toda la vida ocultos detrás de una máscara, tarde o temprano, con suerte, la máscara se hará añicos. Entonces tendremos que mirar en el espejo y ver la realidad de nuestro rostro. Es posible que nos espantemos. Es posible que veamos la mirada horrorizada de nuestro propio niño diminuto, ese niño que nunca ha recibido amor y que ahora nos implora atención. Es un niño solitario, abandonado, incluso antes de que saliéramos del útero, o al nacer, o cuando empezamos a complacer a nuestros padres y aprendimos a hacer lo que nos pedían a fin de que se nos aceptara. Con el transcurso de la vida quizás hemos seguido abandonando a nuestro niño para complacer a los demás, maestros, profesores, jefes, amigos, socios e incluso analistas. Ese niño, que es nuestra propia alma, clama su dolor oculto tras los escombros de nuestras vidas, a menudo desde el centro mismo de nuestros peores complejos, suplicando que le digamos: no estás solo, yo te quiero. Dado que, cuando niños, no disponemos de otros modelos, nuestros ojos infantiles perciben a nuestros padres casi como dioses. Cuando los padres hacen ciertas cosas de una manera determinada, el niño entiende que esa es la manera en la que se hacen, en la que deben hacerse tales cosas. Si un niño observa que sus padres se comportan siempre con dignidad, moderación y autodisciplina, él mismo sentirá en lo más profundo de su ser que ese es el modo óptimo de comportarse. Si por el contrario observa que sus padres se comportan día tras día sin moderación y autodisciplina, tendrá la sensación de que es así como hay que comportarse. Pero todavía más importante, el modelado de su comportamiento es el amor, puesto que el amor genuino puede estar presente incluso en hogares caóticos y desordenados, de los cuales en ocasiones salen niños autodisciplinados. Y no es raro que padres que ejercen profesiones liberales, médicos, abogados, filántropos, y que llevan una vida estrictamente ordenada y decorosa, pero carente de amor, tengan hijos tan indisciplinados y desorganizados como cualquier niño procedente de hogares pobres y caóticos. En última instancia, el amor lo es todo. Cuando amamos algo, lo apreciamos, y cuando lo apreciamos le dedicamos tiempo para disfrutarlo y para amarlo. La cantidad y calidad del tiempo que los padres dedican a sus hijos son una indicación para estos del aprecio en que se les tiene. Por otro lado, los niños verdaderamente amados, si bien en determinados momentos de resentimiento pueden pensar y proclamar que se les descuida, en el fondo, de modo inconsciente, se saben queridos. Y este saber vale más que el oro, porque cuando un niño sabe que se le aprecia, cuando de veras se siente apreciado en lo más recóndito de su persona, entonces se sienten realmente valorados. La sensación de ser valioso, soy una persona valiosa, es básica para la salud mental y constituye un elemento fundamental para el desarrollo de la autodisciplina y es un resultado directo del amor de los padres. A dicha convicción debe llegarse durante la infancia, resulta muy difícil adquirirla de adulto
Inversamente, cuando un niño, gracias al amor de los padres, aprende a autoestimarse, es casi imposible que las vicisitudes de la vida adulta destruyan su espíritu. Esta sensación de ser valioso es una de las piedras angulares de la autodisciplina, porque cuando alguien se estima, procura cuidar de sí por todos los medios a su alcance. La autoestima significa el cuidado de uno mismo. Tomemos como ejemplo la cuestión del empleo del tiempo, ya que estamos tratando ahora del proceso de demora de la gratificación y la forma de programar y organizar la propia vida cotidiana. Si nos consideramos valiosos, también concederemos importancia a nuestro tiempo, y si consideramos que nuestro tiempo es valioso, desearemos emplearlo bien. Aquellos niños afortunados que a lo largo de su infancia hayan disfrutado del amor y la atención consistente de sus padres, entrarán en la edad adulta no solo con un profundo sentido interno de su propio valor, sino también con una arraigada sensación de seguridad. A todos los niños les aterra el abandono y con razón. Este miedo al abandono empieza hacia la edad de los 6 meses, tan pronto como el niño es capaz de percibirse a sí mismo como un individuo, distinto de sus padres, porque dicha percepción viene acompañada de la constatación de que, en tanto que individuo separado, está totalmente indefenso y a merced de sus padres en lo que a sustento y supervivencia se refiere. Para el niño, el abandono por parte de los padres equivale a la muerte. Pero no todos son tan afortunados. Un número considerable de niños es abandonado por sus padres durante la infancia, por deserción, muerte, negligencia. Otros, aunque no sean realmente abandonados, no reciben nunca de sus padres la confirmación de que no van a ser abandonados. Hay algunos padres, por ejemplo, que en su afán de disciplinar a sus hijos rápida y fácilmente, no dudan en emplear amenazas de abandono, más o menos encubiertas. El mensaje que transmiten a sus hijos es el siguiente: si no haces exactamente lo que yo quiero que hagas, dejaré de quererte. Y ya puedes imaginarte lo que eso significa. Significa, por supuesto, abandono y muerte. Estos padres sacrifican el amor a la necesidad que sienten de controlar y dominar a sus hijos. Y el resultado de semejante actitud es que los hijos crecerán excesivamente temerosos del futuro. Así pues, los niños abandonados física o psicológicamente llegan a la edad adulta sin sentir jamás que el mundo es un lugar seguro y protector. Al contrario, para ellos el mundo es un lugar peligroso y amenazador, y de ningún modo están dispuestos a renunciar a gratificaciones presentes con vistas a una mayor gratificación futura, puesto que para ellos el futuro es sumamente incierto. Existen circunstancias especiales en la vida de un niño que pueden debilitarlo para siempre. Uno de dichos campos minados se atraviesa muy temprano en la vida, cuando el yo infantil empieza a separarse de la madre o de ambos padres. Surge entonces el problema del narcisismo, expresado en el símbolo del puer aeternus, el arquetipo de la eterna juventud. Se trata de una dificultad que puede dividir al niño entre el afán de satisfacer a sus padres y el de desarrollar su propia sensación de identidad. En general, este problema puede atribuirse a un amor defectuoso por parte de los padres, los cuales, cautivos de su pobre sensación de identidad e incapaces de desligar al niño del yo parental, crean una serie de ataduras que dificultan el desarrollo de la identidad de su hijo. La dificultad de los padres para percibir y satisfacer las necesidades del niño refuerza la dependencia de éste, quien desarrolla entonces un yo postizo que busca ante todo agradar a los padres. El incipiente yo real del niño queda así escindido u oculto y se convierte de hecho en el niño interior perdido. Estas heridas derivadas de una separación defectuosa
generan con el tiempo una compleja serie de trastornos en la personalidad adulta. Trastornos que designamos con el término general de narcisistas, en referencia al mito griego de Narciso. El tema fundamental de este mito consiste en la fijación del sujeto, encantado por su propia imagen, reflejada en una superficie de un estanque o en el rostro de su madre, e incapaz de separarse y de relacionarse con los demás. La fijación de Narciso a su reflejo le impide moverse de sitio y le lleva hasta la muerte. El mito sugiere de modo simbólico que un individuo, cuando niño, corre el riesgo de quedarse fijado a una etapa de su desarrollo, al tratar de consolidar una imagen concreta de sí mismo, pero incapacitándose para llevar a término la tarea de independizarse o separarse, por miedo al rechazo de sus padres. Esta circunstancia puede condenar al individuo más adelante, divorciado de su yo real, el niño interior, e incapacitado para enfrentarse a los aspectos perturbadores de la existencia, a una vida seriamente limitada. Los padres, a consecuencia de las heridas narcisistas que sufrieron cuando niños, son incapaces de valorar su propio yo auténtico infantil. De este modo, imponen inconscientemente sobre sus hijos el mismo destino, exigiéndoles perfección e infundiendo una sensación de insuficiencia que conduce a los hijos a creer que solo serán amados si logran ajustarse a la imagen que los padres tienen de lo que es perfecto. El dolor de no verse reconocidos, cuidados y amados por lo que verdaderamente son, obliga a los hijos a desarrollar un conjunto de conductas defensivas con el objeto de mantener bajo control la ansiedad causada por semejante situación. El dilema del niño interior es este: ¿cómo puedo identificarme con mi verdadero yo infantil y eludir el dolor del rechazo primordial? El ego infantil, en proceso de formación, escogerá frecuentemente identificarse con un yo falso a fin de obtener cierta afectuosa atención. Ahí precisamente se asientan las raíces de los trastornos narcisistas. En el miedo que el niño siente a que no se lo ame por lo que es. El verdadero yo, o niño interior, se rechaza como algo inferior y desagradable. Y para protegerse de esta sensación, el narcisista edifica una fachada de grandiosidad, convirtiendo al niño interior en un prisionero del dilema. Este problema dificulta las relaciones del adulto con otras personas y con la realidad espiritual del yo. El niño interior, meticulosamente oculto, queda fuera del alcance del adulto. La personalidad narcisista es vulnerable al menor fracaso y solicita la admiración y adulación ajenas para afirmar su falsa identidad, sostenida a expensas del sacrificio del niño interior. El niño que hay en el adulto se ve entonces atormentado por sentimientos de envidia, rabia, desesperación, aislamiento y depresión. Cuando el paciente con trastornos narcisistas percibe emocionalmente que todo aquel amor conquistado con tanto esfuerzo y negación de sí mismo no iba destinado a la persona que él era realmente, que la admiración por su belleza y sus logros tenía por objeto esa belleza y esos logros y no al niño mismo. El adulto narcisista anhelará tal vez el paraíso de la infancia y adoptará un estilo de vida provisional, como si ésta no fuera del todo real, como si siempre faltara algo. Al identificarse con el puer aeternus, la persona con lesiones narcisistas puede perder la capacidad vital del niño interior y malgastar sus facultades. El puer teme envejecer, teme ser incapaz de recuperar al niño interior.
y siente la necesidad de trascender sus propias limitaciones, cosa que a menudo se manifiesta literalmente en una irresistible atracción por el vuelo y la aviación. Nuestra sociedad considera que los hijos son propiedad de los padres. Los padres detentan un poder enorme y los niños disponen de muy pocos medios eficaces con los que protestar contra el abuso. Pero finalmente el precio del abuso se cobrará a la generación venidera. Cuando las necesidades narcisistas infantiles se ven frustradas, el niño suele manifestar su frustración enfadándose con sus padres o deprimiéndose. Pero a medida que el niño crece y se socializa, tiende a reprimir su enfado y trata de comportarse de manera tal que pueda conquistar o mantener el afecto de sus padres, lo que a veces resulta imposible. En última instancia, la ira y el dolor reprimidos terminarán manifestándose como una baja autoestima, un desarrollo personal mermado, ciertas tendencias autodestructivas, o bien adoptando los mismos mecanismos de defensa utilizados por sus padres: tiranía, promiscuidad y desajuste. Sea cual sea el comportamiento de adaptación, la frustración latente no desaparece por sí misma. Solo si el niño puede atravesar sus propias defensas y llegar a la raíz del problema, podrá confrontar el comportamiento abusivo de sus padres. Casi siempre pueden reconocerse en el comportamiento del niño rasgos comunes al comportamiento de sus padres. Es imposible romper del todo la cadena del abuso familiar y despojarse completamente de la propia herencia emocional. Pero la comprensión del fundamento del comportamiento abusivo puede ayudar tanto a los padres como a los hijos a modificarlo, acercándose así cada generación un paso más a la meta. Una gran parte de la comunicación entre padres e hijos es de carácter no verbal, y todos los mensajes subliminalmente transferidos de padres a hijos serán percibidos por el inconsciente del niño, quien se formará una impresión bastante ajustada de la personalidad de sus padres. En nuestra lucha contra las enfermedades psíquicas, solo disponemos de un arma duradera: el descubrimiento y la aceptación emocional de la verdadera y única historia individual de nuestra infancia. ¿Es posible, con ayuda del psicoanálisis, liberarse completamente de las ilusiones? Antes de abrirnos a una nueva dimensión de la libertad, esta verdad nos causa siempre gran dolor, a no ser que nos contentemos con el saber intelectual, previamente conceptualizado, que se basa en los penosos padecimientos de otros individuos, por ejemplo en los de Sigmund Freud, aunque en este caso, sin embargo, continuaríamos asentados en la esfera de la ilusión y el autoengaño. Todas las experiencias infantiles conflictivas permanecen presas y ocultas en la oscuridad, y la clave para comprender la vida subsiguiente se asientan en ella. Hay una gran cantidad de personas que sufren trastornos narcisistas y serias depresiones, a pesar de haber tenido padres sensibles y solícitos que les apoyaron y alentaron. Estas personas emprenden el análisis con la convicción jamás puesta en tela de juicio, hasta entonces, de que vivieron una infancia feliz y protegida. Se trata frecuentemente de pacientes muy dotados y admirados tanto por su talento como por sus logros. Casi todos ellos controlaban sus esfínteres ya en el primer año de vida, y muchos de ellos entre el año y medio y los 5 años eran muy capaces de colaborar en el cuidado de sus hermanos menores. Según la actitud y la opinión prevalente, estas personas, orgullo de sus padres, deberían haber desarrollado una sensación de inseguridad firme y estable. Pero ocurre exactamente lo contrario. Todo cuanto emprenden lo hacen bien, y a veces más que bien. Se les admira y se les envidia y triunfan en todo lo que se proponen. Pero todo ello no les sirve de nada porque la depresión, la sensación de vacío y de enajenación y la impresión de que sus vidas carecen de sentido siempre se halla al acecho.
Esos sentimientos tenebrosos impondrán su dominio tan pronto como empiece a faltarles la droga de la grandiosidad, cuando ya no estén entre los primeros, cuando no disfruten incuestionablemente de la condición de superestrella, o cuando les invada la repentina sensación de no haber estado a la altura de cierta imagen o medida ideal de sí mismos a la que no quieren renunciar. Entonces la ansiedad, la culpa y la vergüenza se apodera de ellos. Estos niños tuvieron padres comprensivos, o por lo menos uno de ellos lo fue. El término puer aeternus significa juventud eterna. Lo usamos para referirnos a cierto tipo de hombre joven que padece un notable complejo materno y que por consiguiente se comporta de una manera distintiva. El hombre identificado con el arquetipo del puer aeternus permanece demasiado tiempo sumido en una psicología adolescente, es decir, todos aquellos rasgos que son propios de un joven de 17 o 18 años siguen vigentes en su vida posterior, acompañado en la mayor parte de los casos de una excesiva dependencia materna. Los dos trastornos característicos del hombre que padece un complejo materno son, según Jung, la homosexualidad y el donjuanismo. En este último caso se persigue en toda mujer la imagen de la madre, imagen de la mujer perfecta, sin defectos, y que le entregará todo al hombre. Este tipo de hombre busca a la diosa madre, de modo que cada vez que una mujer le fascina, acaba por descubrir que se trata de un ser humano corriente. Después de relacionarse sexualmente con ella, toda la fascinación se diluye y, decepcionado, la abandona para seguir proyectando la misma imagen de mujer en mujer. Anhela eternamente a la mujer maternal que lo ampare entre sus brazos y satisfaga todas sus necesidades, y es frecuente que esto se vea acompañado de la actitud romántica del adolescente. En algunos casos existe también un cierto tipo de individualismo antisocial, ya que sintiéndose especial, uno no necesita adaptarse, cosa que por otra parte resultaría imposible para semejante genio. Además, la actitud hacia los demás se vuelve arrogante, debido simultáneamente a un complejo de inferioridad y a una falsa sensación de superioridad. A esta clase de gente suele resultarle muy difícil encontrar un tipo de trabajo apropiado, dado que encuentren lo que encuentren, siempre les parece que no es adecuado o que no es lo que desean. Hay siempre un pelo en la sopa. La mujer nunca es la apropiada, es agradable en tanto que novia, pero siempre existe un pero, que impide el matrimonio o cualquier otro tipo de compromiso. La situación que todos los hombres de este tipo temen es la de sentirse atados a algo, sea lo que sea. Les aterroriza verse atrapados e ingresar por completo en el tiempo, en el espacio y en el ser humano concreto que uno es. Toda situación real en la que no cabe lo virtual es un infierno. Al mismo tiempo hay algo enormemente simbólico, una fascinación por los deportes peligrosos, particularmente el vuelo y la escalada, para poder subir tan alto como sea posible, lo cual viene a simbolizar el afán de alejarse de la madre, es decir, de la tierra, de la vida cotidiana. Cuando restablecemos contacto con el niño interior, entramos en contacto también con nuestros padres, a quienes intentamos en su momento agradar y satisfacer. Y también nos vemos obligados al mismo tiempo a aceptar nuestro yo, enfurecido, triste y lastimado. La redención de este problemático niño interior implica, cuando menos, la necesidad de aceptar su afán de amor, de cuidado y de sustento. Cuando de adultos deseamos cicatrizar las heridas de nuestro niño interior, es preciso también que aprendamos a comprender el sufrimiento de nuestros padres. Puesto que hemos internalizado a estos padres heridos, debemos renunciar ahora a la severidad de nuestros juicios y a nuestro rencor.
Solo si reconocemos la herida de la imagen internalizada de nuestros progenitores, seremos capaces de atajar las pautas de comportamiento abusivo en la familia y dejar de transmitirlas de generación en generación. El niño interior herido es el símbolo emergente de esta conciencia compasiva y representa el potencial obstruido del niño interior. Es la víctima interna que padeció innumerables lesiones y que fue sepultado para evitar mayores daños y humillaciones. Este ser auténtico que yace en nuestro interior, nuestro vulnerable yo infantil, se siente atrapado en una aciaga red de comportamientos defensivos y suele estar debilitado por una confusión de sentimientos de ansiedad, desesperanza, dolor y rabia. Los niños de nuestro mundo interior saben cómo ser, mientras que el resto de nuestra personalidad sabe cómo hacer y actuar. Al trabajar con estos sistemas energéticos tenemos la oportunidad de aprender a ser con ellos, de lo contrario no pueden emerger. Cuando trabajamos con el niño interior, la máxima es: no hay ningún sitio a donde ir ni hay nada que hacer. La pérdida del niño interior constituye una de las mayores tragedias del proceso de crecimiento, ya que con ella malgastamos gran parte de la magia y el misterio de la vida, el placer y la intimidad de la relación humana. Si el niño interior actúa en nuestra vida de manera autónoma y sin protección, podemos estar casi seguros de que acabaremos por convertirnos en una especie de víctima. El niño, por muy maravilloso que sea, no sabe conducir nuestro coche, como tampoco lo sabría hacer ninguna otra constelación energética aislada. También él debe incorporarse a nuestro equilibrio personal. Sin embargo, mientras el protector controlador conserve el dominio de la personalidad, el niño permanecerá enterrado y por lo tanto seguirá siendo inaccesible. A medida que reconocemos la presencia del niño interior, el ego consciente se transforma gradualmente en el padre de nuestro niño. Podemos entonces asumir la responsabilidad de emplear la energía del niño interior en nuestra vida y proporcionarle la protección adecuada cuando la precise. Conforme el ego consciente se vuelve más eficaz, podemos irnos relajando a sabiendas de que la integridad fundamental del sistema se encuentra en buenas manos. Todo el desarrollo de la personalidad y de los yoes primarios cumple con la función de proteger nuestra propia vulnerabilidad. La capacidad de mostrarse vulnerable en el seno de una pareja y de liberar y acoger cualquier sentimiento, idea o reacción convierte el proceso de enamorarse en una experiencia maravillosa. Es la propia vulnerabilidad y aparente impotencia la que posibilita la intimidad en una relación, siendo también, al mismo tiempo, aquello que los defensivos yo primarios más temen. De la misma manera que la inclusión de la vulnerabilidad en una relación hace posible la intimidad, el rechazo de esa misma vulnerabilidad acaba por destruir la intimidad. Cuando rechazamos a nuestro niño vulnerable, le negamos la atención que imperiosamente necesita, con lo que lo obligamos a buscarla en otra parte, estableciendo vínculos con personas de nuestro entorno y exigiéndoles a ellas el cuidado del que de otro modo carecería. El cuidado de este niño interior a través del ego consciente desencadena un sentimiento de auténtica fortaleza. Cuando el ego consciente se ocupa del niño vulnerable, ya no resulta necesario confiar únicamente en los mecanismos de defensa automáticos proporcionados por los yoes primarios, aunque fueran estos los que en el pasado nos procurarán la sensación de seguridad. Como tampoco dependemos ya de que otras personas asuman la responsabilidad de nuestro niño. Debemos recordar que cada uno de nosotros es, en el fondo, responsable de cuidar a su niño vulnerable interior.
Cuando prestamos el interés adecuado a nuestra vulnerabilidad, nos encontramos en una posición idónea para relacionarnos de una manera profunda y eficaz con los demás. Si el niño no recibe nuestra atención, la buscará en otra parte y en consecuencia acabará ligándose de modo inconsciente y profundo al aspecto paternal de otras personas. Esta noción, según la cual no podemos relacionarnos de manera consciente con los demás si no amamos antes a nuestro propio niño, es análoga al dicho tradicional que afirma que solo si nos amamos a nosotros mismos seremos capaces de amar a los demás. ¿Cómo podemos cuidar de nuestro niño interior? En primer lugar, tenemos que reconocer su presencia y llegar a familiarizarnos con su personalidad, sus necesidades y sus reacciones. Debemos aprender a distanciarnos lo bastante de nuestros yoes vulnerables para poder evaluar con realismo las circunstancias que los activaron y defenderlos objetivamente, en lugar de abandonarlos y obligarlos a que se protejan por sí mismos. Esta capacidad de ser objetivos o de usar las energías impersonales para comprender y satisfacer las necesidades del niño vulnerable nos proporciona el poder y el control que precisamos para relacionarnos íntimamente con otros individuos, sin caer en viejos modelos de dependencia, o para liberarnos de estos en caso de que hayan llegado a consolidarse y dominar alguna de nuestras relaciones. El descubrimiento del niño interior es el descubrimiento de una vía de acceso al alma. Aquellas personas que no basen su espiritualidad en la comprensión, la experiencia y el aprecio del niño interior se alejarán muy fácilmente de su propia naturaleza humana. El niño interior preserva nuestra humanidad. Nunca crece, sino que se vuelve más sensible y confiado a medida que aprendemos a dedicarle todo el tiempo, la atención, los cuidados que sin lugar a duda se merecen. La verdad acerca de nuestra infancia se halla almacenada en nuestro cuerpo y aunque consigamos reprimirla, nunca lograremos alterarla. Nuestro intelecto puede ser engañado, nuestros sentimientos manipulados, nuestras percepciones confundidas y nuestro cuerpo burlado con medicamentos. Pero algún día el cuerpo pasará su factura, porque es tan incorruptible como un niño que, todavía íntegro de espíritu, no acepta excusas ni acomodos, y no dejará de atormentarnos hasta que miremos cara a cara la verdad. Hay un cuento llamado El susurro de las paredes, de D.H. Lawrence, que se refiere a todo aquello que se silencia en el seno de la familia, particularmente aquello que en la vida de los padres es palpable, pero queda inarticulado, y a la forma en que los niños se ven afectados por ello. Según Jung, nada influye tanto sobre los niños como los hechos silenciosos que forman el trasfondo de la vida de un hogar. Uno de ellos es la vida no vivida de los padres, es decir, aquellos aspectos de sus vidas que se vieron afectados por circunstancias tales que no les permitieron alcanzar su plenitud, o aquello de lo que consciente o inconscientemente se habían evadido. Otro de dichos hechos silenciosos es la negación por parte de los padres de su propia necesidad de amor o de poder. Jung pensaba sobre todo que los problemas que los padres padecían en sus relaciones amorosas tenían claros efectos sobre las futuras relaciones amorosas de los hijos. Por último, otro hecho silencioso lo constituyen las expectativas no verbalizadas que los padres tienen de que sus hijos satisfagan o realicen sus necesidades narcisistas de un modo tal que los niños se ven así obligados a vivir la sombra de sus padres. El cuento de D.H. Lawrence, The Rocking Horse Winner,
el caballito de madera ganador, ilustra esta manera sutil de herir a los niños. Se trata de una historia que muchos analistas han podido escuchar muchas veces en la intimidad de su consulta. En el próximo video narraremos este cuento. Érase una mujer muy hermosa, que había partido con todas las ventajas, pero que no tenía suerte. Se casó por amor y el amor se volvió polvo. Tuvo hijos agraciados, pero sentía que le habían sido impuestos y no podía quererlos. Ellos la miraban fríamente como si la estuvieran criticando, y ella enseguida sentía que debía haber cometido una falta, aún sin saber nunca de qué se trataba. No obstante, cuando sus hijos estaban presentes, siempre sentía que el corazón se le endurecía. Aquello la turbaba y a su manera se volvía todavía más amable y preocupada por sus hijos, como si los quisiera mucho. Solo ella misma sabía que en el centro de su corazón era incapaz de amar a nadie. Todo el mundo decía: es tan buena madre, adora a sus hijos. Únicamente ella y los hijos mismos sabían que no era así. Se lo leían mutuamente en la mirada. Tenía un niño y 2 niñas pequeñas. Vivían en una casa agradable con jardín. Tenían sirvientes discretos y se consideraban superiores a todos sus vecinos. Aunque vivían con gran lujo, en la casa se sentía siempre cierta ansiedad porque nunca había suficiente dinero. De modo que la casa llegó a estar poseída por una frase que, sin embargo, nunca fue pronunciada en voz alta. «Hace falta más dinero, hace falta más dinero». Los niños podían oírla constantemente, aunque nadie la pronunciara en voz alta. La oían en Navidad, cuando el cuarto de jugar se llenaba de juguetes caros y espléndidos. Entonces, detrás del reluciente y moderno caballo mecedor, se oía una voz que susurraba: «Hace falta más dinero, hace falta más dinero». Y los niños dejaban de jugar para escuchar un instante. Se miraban a los ojos para saber si todos habían oído lo mismo. «Hace falta más dinero, hace falta más dinero». Nadie profería nunca esa afirmación en voz alta, y sin embargo, su susurro estaba en todas partes. Este cuento gira principalmente en torno al hijo, Pablo, quien se vuelve loco tratando de conseguir que su madre esté contenta y pueda así quererlo. Pablo piensa que, con solo lograr suficiente dinero para su madre, ésta será feliz. No es extraño que los niños recurran al pensamiento mágico cuando no entienden lo que ocurre en su entorno. Con la ayuda del jardinero de la familia, a quien le gustaba apostar a los caballos, Pablo empieza a ganar dinero porque sabe qué caballo va a ganar determinada carrera. El jardinero le dice los nombres de los caballos que participan en una carrera. Pablo sube a su caballo mecedor y lo monta hasta que el nombre del ganador le viene a la mente. Lo monta hasta hipnotizarse, de modo que su inconsciente le proporciona el nombre del ganador. El jardinero apuesta entonces a dicho caballo y los dos ganan dinero. Todo esto ocurre de forma secreta. Luego, el niño le da el dinero a su tío y éste se lo hace llegar anónimamente a la madre. Pero por más dinero que Pablo le haga llegar, su madre nunca parece satisfecha. Finalmente Pablo se consume montando su caballo mecedor, se enferma y muere, no sin antes ganar para su madre la última suma de 80.000 libras esterlinas. Casi al final del cuento, el tío de Pablo le dice a la madre: «Tienes 80.000 libras en tu haber y un pobre hijo en tu deber». Muchos niños se sacrifican por las necesidades de sus padres, se matan tratando de contentarlos o de satisfacer las expectativas que éstos
o la sociedad tienen de ellos. Como sugiere Jung, en lugar de vivir su propia vida, viven la vida no vivida de sus padres, sin tener la menor conciencia de ello. Durante los últimos años, todo el mundo ha podido notar el aumento del número de suicidios infantiles en los suburbios afluentes de nuestras grandes ciudades. Los niños suicidas son típicamente perfeccionistas. El más joven, del que yo haya tenido noticia, tenía 10 años. Hay muchas escuelas que incluso ofrecen ahora un curso para la prevención del suicidio. Estos niños vienen a las sesiones de terapia deprimidos y disociados de sus propios sentimientos, sin tener idea de quiénes son. Normalmente el único sentimiento que conocen es una sensación de vacío, o lo que los junguianos llamarían una desesperada pérdida del alma. Se sienten emocionalmente abandonados, como si no fueran nada más que un producto de las expectativas de sus padres y de la sociedad. Para comprender la propia infancia, es importante saber qué es lo que susurraba o lo que todavía sigue susurrando en nuestra casa cuando éramos pequeños. Quizá diga, no hay suficiente dinero. O tal vez murmure, aquí no hay nadie responsable. O no estás a la altura. O no eres tan bonita como tu hermana. O no eres tan listo como tu hermano. Nunca llegarás a nada. Tienes que destacar o hacer carrera. O esto no es perfecto. Lo que estás haciendo no es lo suficientemente bueno para una persona con un talento como el tuyo. Podrías hacerlo mucho mejor. Una de las labores naturales propias de la infancia es el desarrollo del ego. Cuando uno es niño y sigue este camino natural, resulta trágico escuchar en el silencio que se es defectuoso o que se espera de uno algo que uno mismo solo puede percibir vagamente. Es la conversación no escuchada intencionalmente y que no le estaba destinada la que trae la muerte al corazón del niño. Y según Jung, son las cosas que flotan en el aire y son vagamente sentidas por el niño. Una atmósfera opresiva, cargada de presentimientos, que impregna el alma del niño como un vapor venenoso. A través de los espesos muros del silencio y de los sepulcros blanqueados del engaño, la complacencia y la evasión. Aunque no sean verbalizados, la psique del niño escucha estos mensajes con claridad. De hecho, cuanto más oculto es algo, más poderoso se vuelve. Las palabras no articuladas son insidiosas y dañinas, y pueden conducir hasta la locura, porque no dejan evidencia de lo que realmente está ocurriendo. La palabra hablada hiere y enoja, y lleva a los niños a capitular o a rebelarse, pero los susurros conducen a la neurosis, porque nunca están seguros de dónde proceden, quién los pronuncia o qué es lo que significan exactamente. Los mensajes susurrados emanan del maderamen, por decirlo metafóricamente, y van socavando la autoconfianza del niño, su sensación de bienestar y de ser querido. En lugar de ser un espacio seguro y protector, el hogar se convierte entonces en un recipiente que no contiene, un recipiente que no le proporciona al niño un reflejo por medio del cual identificar quién es y qué es lo que siente. Según Jung, el niño capta solo los conflictos no resueltos de sus padres. El niño necesita que estos sentimientos misteriosos afloren a su conciencia, que alguien le confirme su existencia real y la procedencia de estos mensajes no verbalizados. Si alguien le hubiera dicho a Pablo, parece que las paredes susurran. Lo que ocurre en realidad es que tu madre no se siente feliz porque nunca puede contentarse con lo que tiene. Pero tus padres no hablan de estas cosas, y es por ello que tú sientes que debes hacer algo para que tu madre esté contenta y pueda así quererte libremente. Entonces Pablo hubiera entendido en qué consistía el verdadero sufrimiento, en que su madre era incapaz de quererlo, independientemente de todo lo que él intentara o hiciera para conseguir su afecto.
Su sufrimiento hubiera sido entonces legítimo y no hubiera terminado enfermando. Según Jung, la neurosis resulta de la evasión del sufrimiento legítimo. Por sufrimiento entiendo aquí sufrimiento consciente. Parece raro que se pueda defender el sufrimiento de un niño, pero, paradójicamente, es el sufrimiento consciente, legítimo, el único que puede salvarlo. Cuando no se permite que un niño padezca la soledad, la ira, la pérdida y la frustración, sus sentimientos verdaderos se distorsionan y se vuelven neuróticos, y de adulto ordenará inconscientemente su vida de tal modo que pueda reproducir la misma represión de sus sentimientos. La madre de Pablo huía del sufrimiento legítimo. Si hubiera sido capaz de hablar con alguien y decir: amo a mis hijos, pero cuando estoy con ellos mi corazón se endurece y siento que debo encubrir una falta mía, habría llegado a comprender el problema de fondo. No solo tenía que hablar de sus experiencias, le era preciso comprender en qué consistía su verdadero sufrimiento. Cuando un niño busca el amor, la atención o la confirmación de un padre o de una madre poco afectuosos, sabemos que eso mismo es lo que el padre o la madre necesitan. La madre de Pablo buscaba lo mismo que él: amor y atención, de los que aparentemente había carecido siempre. ¿Cómo confiar en que seremos capaces de superar este obstáculo? Se diría que el poder de la influencia familiar limita y determina enormemente nuestras vidas. Pero, ¿se circunscribe el destino de un niño a los límites impuestos por la familia? En este sentido resulta muy inquietante la afirmación que hizo Jung en 1928. Los padres deberían tener siempre presente el hecho de que la causa principal de la neurosis de sus hijos radica en ellos mismos, y su idea, según la cual aquello que más afecta a los niños no procede necesariamente del estado consciente de los padres, sino de su trasfondo inconsciente, nos atemoriza porque, por lo menos, hasta cierto punto podemos controlar nuestra vida consciente, pero nuestra vida inconsciente es incontrolable. Conviene, sin embargo, reconocer que, aunque esta opinión de Jung es en parte cierta, no tiene en cuenta el hecho de que el niño posee su propia naturaleza, en la cual no siempre se incluirá la predisposición a incorporar la neurosis familiar. Cuando los niños nacen, nace con ellos una parte de lo que serán como adultos. Llevan ya en su interior la materia prima que les permitirá desarrollarse y madurar. Crecerán no solo física, sino también psíquicamente. La tarea del adulto consiste en no violar la esencia del niño y en confiar en lo que yace en su interior. Según Jung, si los padres, a causa de su propia inseguridad, no pueden aceptar suficientemente la naturaleza básica de sus hijos, la personalidad de estos se malogra. Si el daño causado va más allá de los traumas normales de la vida, el niño se aleja del centro de su ser y se ve forzado a abandonar su pauta natural de desarrollo. ¿Cómo puede facilitarse esta pauta natural de desarrollo? Conocemos la importancia del reflejo. Cuando en el entorno del niño existe una persona amada, fiable, y que puede interpretar para el niño lo que éste siente o vive, el niño percibirá su propia experiencia como algo real. Si se desea evitar que las paredes susurren, el adulto debe aprender a verbalizar esos susurros. Un niño siente lo que siente, pero su lenguaje y su capacidad conceptual para interpretar estos sentimientos no están aún plenamente desarrollados. La tarea del adulto responsable consiste en observar y reflejar los sentimientos del niño. El reflejo contribuye a la autoafirmación del niño y le revela quién es y en qué se está convirtiendo. Es importante distinguir entre el elogio y el reflejo. El elogio es una forma de evaluación, implica un juicio y puede generar una dependencia o necesidad de aprobación constante. El reflejo, en cambio, confirma al yo. Por ejemplo,
Si te elogio, te estoy diciendo lo que siento o lo que pienso de ti. Si te reflejo, te estoy devolviendo la imagen de lo que tú sientes o piensas sobre ti mismo. Sin esta confirmación, el niño puede sentirse desorientado. La falta de verificación produce una sensación de no ser, con lo cual el niño se sentirá culpable de todo lo malo que ocurra. Es preciso que los niños vean todos sus verdaderos sentimientos confirmados y reflejados, de modo que puedan confiar en sus propias experiencias y creer en sí mismos. Según Jung, en el fondo de todo adulto yace un niño eterno, en continua formación y nunca terminado, que solicita cuidado, atención y educación constante. Esta es la parte de la personalidad humana que aspira a desarrollarse y alcanzar la plenitud. La férrea conciencia de nuestro propio ego opone resistencia al niño interior, y esa misma resistencia convierte la tarea de descubrir al niño interior en algo sumamente importante. ¿Cuáles son los rasgos del niño interior? Algo que no solo existía en el pasado, sino que existe ahora, que no es solo la imagen de determinadas cosas del pasado ya olvidadas, sino un aspecto preconsciente de la psique colectiva. La noción de niño es un medio para expresar un hecho psíquico que no puede formularse con mayor exactitud. Es un sistema que funciona para compensar la unilateralidad de la mente consciente. La conciencia precisa compensarse por medio del estado infantil todavía existente. La parte de nuestra psique que se aflige y sufre es la que contiene nuestro niño interior. A no ser que cobremos conciencia de este niño interior, actuaremos a veces inconscientemente desde esta parte de nuestro ser. Muchos de nosotros hemos desatendido o reprimido nuestras experiencias infantiles y a nuestro niño interior, y cuando nos cegamos de esta manera, limitamos nuestra conciencia y nuestra capacidad de vivir plenamente la vida. Cuando no escuchamos al niño que llevamos dentro, somos como padres que no escuchan a sus propios hijos. Según Jung, el arquetipo infantil es un símbolo vivo de potencialidad futura que aporta equilibrio, unidad y vitalidad a la personalidad consciente. Por medio del niño interior se reconcilian las cualidades opuestas de la personalidad y se abren nuevas posibilidades. El niño allana el camino para un cambio futuro de personalidad. En el proceso de individuación anticipa la figura que proviene de la síntesis de los elementos conscientes e inconscientes de la personalidad. Es por lo tanto un símbolo unificador que reconcilia los contrarios. El niño es una personificación de aquellas fuerzas vitales que quedan fuera del ámbito limitado de nuestra mente consciente, de modalidades y posibilidades totalmente desconocidos por nuestra mente consciente unilateral. Representa el impulso más fuerte e ineludible de todo ser, la inclinación a realizarse. Este niño es aquella parte de nosotros donde se aloja nuestra energía emocional bloqueada. Tanto más bloqueada cuanto más graves hayan sido los abusos padecidos. A fin de volver a establecer contacto con el niño herido y lastimado, es preciso que volvamos atrás y que sintamos nuevamente las emociones que fueron bloqueadas. Cuando bloqueamos la energía emocional, nuestra capacidad de pensar y razonar se ve seriamente afectada. El campo visual de nuestra mente se empequeñece y nuestros juicios y percepciones, así como nuestra aptitud para reflexionar acerca de los acontecimientos concretos de nuestra vida, quedan contaminados. Cuando nuestro juicio práctico se extingue, nuestra voluntad, que es el ejecutor de nuestra personalidad,
ya no se asienta en la realidad y pierde su capacidad de discernir alternativas. La persona emocionalmente extinguida se halla literalmente llena de voluntad. Todo en ella es intención, obstinación y al mismo tiempo grandiosidad. Se caracteriza por su desenfrenado deseo de controlar, de jugar a ser Dios. Se trata del peor desastre causado por la humillación tóxica. La única manera de liberar a nuestra mente de su obcecación y de curarnos de nuestras obsesiones consiste en revivir nuestras emociones bloqueadas tal como se manifestaron por primera vez. Las necesidades y dependencias no resueltas o satisfechas deben reeducarse con nuevas lecciones y experiencias correctivas. Nuestros actos compulsivos son el resultado de antiguos sentimientos bloqueados. Nuestra aflicción no resuelta, que tienden a aflorar una y otra vez. Una de dos: o aplacamos dichos sentimientos afrontándolos y volviéndolos a padecer, o los transformamos en actos compulsivos. También podemos canalizarlos interiormente, camino de la depresión o del suicidio, o proyectarlos en el prójimo, como cuando usamos estrategias interpersonales para transferir la humillación. Toda persona cuya identidad se asienta en la vergüenza o la humillación ha vivido en una familia traumática, y los hijos de tales familias sienten demasiados estímulos en un periodo demasiado breve de tiempo como para ser capaces de dominarlos adecuadamente. Todo trauma de abandono estimula las emociones aflictivas de los niños al mismo tiempo que bloquea su posible descarga. No son los traumas que padecemos en la infancia los que nos enferman emocionalmente, sino nuestra incapacidad de expresarlos. Cuando un niño es abandonado por descuido, abuso o reclusión, el dolor y las heridas resultantes constituyen un ultraje. Los niños necesitan que su aflicción sea reconocida. Necesitan aprender a descargar su dolor y para ello precisan tiempo y respaldo. Para remediar la aflicción deben tenerse en cuenta varios factores. El primero de ellos es la convalidación, la valoración del abandono infantil como algo real. Tal vez la consecuencia más perjudicial de basar la propia identidad en la humillación es que no llegamos a saber de veras lo deprimidos o enfadados que estamos. Paradójicamente, las mismas defensas que nos ayudaron a sobrevivir a los traumas infantiles se convierten luego en obstáculos a nuestro crecimiento. Debemos dar salida a nuestra aflicción congelada. Remediar la aflicción implica un trabajo psíquico cuya duración dependerá de la intensidad del trauma. El trabajo con los sentimientos aflictivos es un proceso por el que se revive, libera e integra al niño interior perdido. Dado que el rechazo de nuestra dependencia a lo largo del desarrollo era una de las fuentes principales de la humillación tóxica, resulta importante volver a establecer contacto con él. Un ejercicio muy liberador es escribir una carta a nuestros padres para comunicarles las cosas que necesitábamos y que nunca obtuvimos. Es importante que se escriba la carta con la mano no dominante, porque ello contribuye a crear la sensación de que se es un niño. Cuando una persona lee su carta al resto del grupo o a sí mismo en voz alta, la descarga emocional es muy intensa. Es importante advertir que la necesidad de encontrar al niño interior forma parte del camino de todo ser humano hacia la plenitud. Nadie disfrutó de una infancia perfecta. Todos cargamos con asuntos inconscientes de nuestra historia familiar
que aún no han sido resueltos. El camino del niño interior es el camino del héroe. Convertirse en una persona integrada es una tarea heroica, no exenta de adversidades y de sufrimiento. En la mitología griega, Edipo mata a su padre y Orestes a su madre. Dejar a los padres es un obstáculo al que uno debe enfrentarse cuando emprende el camino del héroe. Matar a los padres es una manera simbólica de describir el acto de marcharse de casa y madurar. Encontrar al niño interior es el primer intento de salvar el abismo de aflicción que nos amenaza. Pero encontrar al niño interno es solo el comienzo. Dados su aislamiento, dependencia y abandono, este niño es egocéntrico, frágil y temeroso. Hay que disciplinarlo a fin de liberar su enorme poder espiritual. Existen muchas razones que explican por qué la gente siente que no puede perdonar al niño que fue. Niegan y rechazan a ese niño. Su actitud podría expresarse en estos términos: no puedo perdonarme haberle tenido tanto miedo a mi madre, haber anhelado tanto la aprobación de mi padre, haberme sentido tan poco querido, haberme sentido tan confundido, tan indigno de la estima ajena, haber necesitado tanta atención y tanto afecto, haber provocado de algún modo la excitación sexual de mi madre, haber provocado inadvertidamente el abuso sexual de mi padre, haber sido tan torpe en las clases de gimnasia, haberme sentido tan intimidado por mis profesores, haber sufrido tanto, no haber sido popular en la escuela, haber sido tímido y apocado en lugar de duro y resistente, haber temido desobedecer a mis padres, haber sido capaz de hacer cualquier cosa para caer bien a la gente, haber deseado tanto la amabilidad ajena, haber sido irritable y enojadizo, haber sentido celos de mi hermano menor, haber pensado que todo el mundo era más capaz que yo, no haber sabido reaccionar cuando alguien me ponía en ridículo, no haberme hecho respetar, que mis ropas fueran siempre las más pobres y andrajosas de todo el colegio. En realidad es posible sentir al niño que fuimos como una fuente de dolor, rabia, miedo, vergüenza o humillación, algo que debe ser reprimido, rechazado, repudiado y olvidado. Rechazamos a ese niño de la misma manera que tal vez otros lo hicieron, y nuestra crueldad hacia él puede continuar diaria e indefinidamente a lo largo de toda nuestra vida, en el teatro de nuestra psique, donde el niño sigue aún existiendo como una subpersonalidad, un yo infantil. Sin reconocer lo que estamos haciendo, puede que encontremos muchas pruebas del rechazo de los demás en nuestras relaciones actuales, pero no nos damos cuenta de que la raíz de nuestra impresión de rechazo es interior más que exterior. Toda nuestra vida consistirá quizá en una serie de actos de autorrechazo, aunque sigamos lamentándonos de que los demás no nos quieran. Cuando aprendemos a perdonar al niño que hemos sido por algo que él o ella no sabía o no podía hacer, o no era capaz de afrontar, o por algo que sentía o no sentía, cuando comprendemos y admitimos que ese niño luchaba por sobrevivir de la mejor manera posible, entonces el yo adulto deja de ser el adversario del yo infantil. Una parte no está ya en guerra con la otra. Las reacciones del adulto se vuelven más adecuadas. El yo infantil es la representación interior del niño que fuimos, el conjunto de actitudes, sentimientos, valores y perspectivas que fueron nuestras hace mucho tiempo y que gozan de inmortalidad psicológica como componentes de nuestra identidad total. Es un sub-yo, una subpersonalidad, un estado mental que puede ser más o menos dominante en un momento dado
y que, si nos damos cuenta, se constituye a veces en el agente casi exclusivo de nuestros actos. Podemos relacionarnos de forma implícita con nuestro yo infantil, consciente o inconscientemente, con benevolencia u hostilidad, con compasión o con serenidad. Cuando uno se relaciona de manera consciente y positiva con el yo infantil, este puede ser asimilado e integrado en el yo total. En cambio, cuando la relación es inconsciente o negativa, el yo infantil queda abandonado en una especie de olvido enajenado. En este último caso, si no traemos el yo infantil a la conciencia, si lo rechazamos y repudiamos, padecemos una fragmentación, no nos sentimos plenos, nos enajenamos parcialmente de nosotros mismos y dañamos nuestra autoestima. El yo infantil no reconocido ni comprendido, rechazado y abandonado, puede convertirse en un rebelde que obstaculiza nuestro desarrollo y nos incapacita para gozar de la existencia. La manifestación externa de este fenómeno consiste en esporádicos comportamientos infantiles y nocivos, o tal vez caeremos de modo recurrente en inapropiadas actitudes dependientes, o nos volveremos narcisistas, o experimentaremos el mundo como si éste perteneciera a los mayores. Por el contrario, el yo infantil reconocido, aceptado, admitido y por lo tanto integrado, constituye una magnífica fuente para enriquecer nuestra vida, con su espontaneidad, su alegre vivacidad y su capacidad imaginativa. Antes de reconciliarnos con nuestro yo infantil y de integrarlo para que conviva en armoniosa relación con el resto de nosotros, es preciso que tomemos contacto con él, con esa identidad que yace en nuestro mundo interior. Ese niño, de algún modo, existe todavía en nuestra psique, como un estado mental, y tiene algo para contribuir en nuestra vida adulta, para desandar nuestra vida en busca del niño que vive en nuestro interior. Trata de recordar un momento en el que él o ella se hubiera mostrado receptivo a la llegada de un desconocido amable y comprensivo. Muy pocos niños son capaces de abrirse a alguien que no conocen cuando se hallan en pleno trauma emocional.